Voy a pasar la lista rápido. Fernández Rojo, la clase de hoy día es tumores de glándulas salivales. Vamos a repasar los puntos más importantes de esta clase. Ya todos ustedes conocen el sistema de las glándulas salivales en nuestro organismo. Ya saben que contamos con glándulas salivales mayores, menores, la fisiología de estas glándulas, para qué sirven, qué es lo que hace, cuál es la función, esas cosas entendemos que ya los tienen de conocimiento, ¿no? Lo importante es saber que también en estas glándulas salivales que nosotros tenemos se forman tumores. Y los tumores pueden ser benignos y pueden ser malignos. Entonces, lo que vamos a ver es las características de los tumores y cuál es el manejo desde el punto de vista quirúrgico de estos tumores de las glándulas salivales y por qué es importante. Todos sabemos que ya acá en esta figura vemos las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares, ¿no? La importancia, para nosotros los cirujanos siempre es importante la ubicación topográfica, la anatomía topográfica o anatomía quirúrgica. Tenemos que saber las relaciones de la glándula, con qué estructuras está relacionado para cuando hacemos cirugía, preservarlas o incluirlas en la cirugía dependiendo del tipo de tumor que se trata, ¿no? Entonces, muy importante para nosotros la anatomía topográfica, la anatomía quirúrgica de cada glándula, las relaciones anatómicas de cada una de ellas, la ubicación, la localización, qué estructuras las atraviesan, todo eso es muy importante en lo que corresponde a la cirugía. Los conductos principales que drenan la saliva hacia la boca, los de la parótida, ¿no? Los Stenón, los maxilares, los de Wharton, etc. Todos esos conocimientos de anatomía y fisiología, entendemos que a ustedes tienen una buena base. En esta imagen vemos, por ejemplo, que todas las glándulas salivales menores están ubicadas en toda la cavidad oral, ¿no? Son glándulas chiquitas y se ubican en el labio, en el paladar, en la faringe, en la lengua, en los carrillos, en todo eso. Además de las glándulas salivales principales, que son las parótidas, submaxilares y sublinguales, tenemos también estas menores, glándulas salivales menores o accesorias. Este es un esquema de cómo están formados estas glándulas, ¿no? Los acinos pueden ser serosos, pueden ser mucosos, acinos mixtos, y cada una de ellas tiene una función, forma un tipo peculiar de saliva y estos vierten hacia la boca a través de los conductos. ¿Cómo apellidas? Gutiérrez. ¿Tienes qué? Gutiérrez. Rebasa, ¿no? Sí. Como vemos, un corte histológico en esquema, obviamente, no es un corte histológico anatómico, ¿no? Para entender la formación de las células mucosas que forman los acinos, los conductíos que se van uniendo y van formando y van conformando el conducto del sector principal. Esto se da en todas las glándulas salivales mayores. Como les vuelvo a decir, la anatomía es muy importante para nosotros los cirujanos. La glándula parótida está ubicada en la región preauricular, por debajo del arco cigomático, por delante del conducto auditivo externo. Lo atraviesa el nervio facial, ¿no? Que divide prácticamente en dos lóbulos la parótida, lóbulo superficial, lóbulo profundo, y entre los dos lóbulos atraviesa el nervio facial, emerge a partir del agujero estilomastoideo y da las dos ramas principales, ¿no? La temporofacial y la cérvico-facial. Entonces, la temporofacial se va a ir a dar inervación a la frente, al párpado superior, al párpado inferior, a la parte cigomática, y la cérvico-facial va a dar inervación al labio inferior, al mentón, al platisma. Entonces,
esa es la dificultad o el riesgo de las cirugías a este nivel cuando tenemos tumores de glándula parótida. Acá también tenemos la auricular externa con la vena facial, la arteria facial, el conducto de Stenón, el conducto auditivo externo, etc. Entonces es muy importante conocer la anatomía de estas glándulas. Este es otro corte, digamos, para que ustedes puedan ver cómo el tronco principal del nervio facial atraviesa, este es el lóbulo superficial, ¿ya? Y el de atrás es el lóbulo profundo de la glándula parótida, ¿no? Entonces, en esta otra imagen vemos cómo se divide. Miren las diferentes ramas y unas a otras se anastomosan. No son ramas independientes, de alguna forma están anastomosados las diferentes ramas del nervio facial, como un abanico o como una malla, ¿ya? Pero cada una de ellas va a tener una función específica que va a inervar un determinado músculo de la cara. Y obviamente si uno secciona en una cirugía una de estas ramas, vamos a tener como secuela la parálisis de esa zona donde inerva este nervio, ¿no? Entonces, para nosotros el riesgo de este tipo de cirugía es el nervio facial, en principio. Y ya viendo a los tumores de las glándulas salivales, en este esquema vamos a ver una cosa, que los tumores benignos en su gran mayoría van a formarse en la glándula parótida. Luego, la glándula submandibular y luego las glándulas secundarias o accesorias. Entonces, la mayor parte de los tumores benignos de las glándulas salivales se van a formar en las glándulas parótidas. Los tumores en general salivales a nivel de cabeza y cuello representan un 3 a 6% de todos los tumores que se forman en cabeza y cuello. De estos, el 65% de tumores generalmente se forman en la glándula parótida, el 8% a nivel de las glándulas submandibulares y el 27% a nivel de las glándulas accesorias. ¿Ya? Esta es la distribución en general de los tumores, tanto benigno como maligno, de las glándulas salivales. Con respecto a los tumores benignos de las glándulas salivales, vemos de igual forma que la gran mayoría de los tumores benignos se van a formar en las glándulas parótidas. 75 a 80% de estos tumores se forman dentro de las glándulas parótidas. Más o menos un 50% de los tumores benignos de glándulas salivales en las submaxilares y aproximadamente 20% en las glándulas accesorias o glándulas salivales menores. En los tumores malignos es al revés, curiosamente, ¿no? El 20% de los tumores malignos en las glándulas salivales mayores, en las glándulas parótidas. El 50% en las submandibulares y el 80% de las glándulas salivales menores se forman los tumores malignos. Y de hecho, los tumores que se forman en las glándulas salivales menores son más agresivos, son más peligrosos que los que se forman en las glándulas mayores. ¿Ya? Entonces, esta es la distribución estadística en cuanto a benignidad y malignidad de los tumores de glándulas salivales. Y estos esquemas son las mejores figuras para poder recordar, ¿no? Parótida, benigno, maligno. En las secundarias va a ser más maligno que benigno y en la submandibular casi mitad-mitad. También es importante, a ver, estamos hablando de tumores benignos y tumores malignos, entonces obviamente hay que saber qué tipo de tumores benignos y malignos se forman en estas glándulas. Cada una de ellas va a tener un nombre determinado de acuerdo al tipo de célula que se forma o de acuerdo al tipo de célula del cual se origina este tumor. Los patólogos han dado múltiples nombres, hay un montón de nombres en tumores de glándulas salivales, tanto benignos y malignos, pero siempre van a ver en el hospital y en la práctica vamos a ver más frecuentes solo algunos de ellos. Muchos de ellos son muy raros, están ahí en la lista de los tumores, de los libros de anatomía patológica, pero yo creo que no lo hemos visto, son reportes de pocos casos. Pero es importante tenerlos presentes.
Dentro de los benignos, los más frecuentes siempre van a ser el adenoma pleomorfo, antiguamente llamado tumor mixto de la glándula parótida, el tumor de Warthin, la lesión linfoepitelial, el oncocitoma, los adenomas monomórficos y los quistes benignos. Estos, digamos, son los benignos más frecuentes que nosotros vemos en la práctica y operamos a los pacientes, ¿no? Y dentro de los malignos, el carcinoma mucoepidermoide de bajo o alto grado, el carcinoma adenoide quístico, uno de los más agresivos de glándulas salivales, el adenocarcinoma, carcinoma de células acinares, tumor maligno mixto, carcinoma epidermoide y otros carcinomas. Esta es una clasificación histológica de los tumores benignos y malignos de las glándulas salivales, teniendo en cuenta el origen de las células a partir de las cuales se forman, o la localización de estas células a partir de las cuales se forman, ¿ya? Y cada una de ellas va a tener una peculiaridad, una característica diferente. Una se va a diferenciar de la otra en histología, en agresividad, en si da metástasis o no da metástasis, si es muy invasivo o es poco invasivo, el tiempo de evolución. Cada una de ellas va a tener diferentes características, se va a comportar de diferente forma en cada paciente. Miren, acá por ejemplo hay una distribución histológica de los tumores benignos y malignos de las glándulas salivales. Este es un registro del Memorial Sloan Kettering Cancer de Estados Unidos. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Sobre todo para nosotros los cirujanos de cabeza y cuello, ¿no? Quizás ustedes como estudiantes necesitan saber qué tipo de tumor maligno es más frecuente en la parótida, en la submandibular, en la sublingual, en las accesorias, cuál es el tumor benigno más frecuente. Por ejemplo, acá, en el mucoepidermoide, que es uno de los tumores malignos más frecuentes, es más frecuente en la parótida. Vemos en esta imagen que va a ser mucho más frecuente en la parótida. Es una imagen representativa. En la submandibular y en las glándulas accesorias, ¿no? El adenocarcinoma también va a tener una distribución mayor en las glándulas secundarias, menor en la parótida y mucho menor en la submandibular. Entonces, el adenoide quístico, que es uno de los más agresivos, por ejemplo, se va a formar más en las glándulas secundarias, en las glándulas submandibulares y mucho menos en las glándulas parótidas. Entonces es un tumor maligno más frecuente de glándulas secundarias y de glándulas submaxilares o submandibulares. Entonces, distribución histológica en frecuencia, ¿no? De acuerdo a la localización de los tumores en cada zona topográfica de las glándulas. Como les decía, hay múltiples clasificaciones de los tumores de glándulas salivales desde el punto de vista histológico, ¿no? Esta es una clasificación, por ejemplo, del 2012. Pero bueno, las estadísticas en los diferentes centros hospitalarios donde hacen las revisiones histológicas van a ser similares. Los benignos siempre van a ser los pleomórficos, los canaliculares, los mioepiteliomas, y los malignos siempre los mucoepidermoides, los adenoides quísticos, los adenocarcinomas. Estadísticamente, en la mayoría de centros hospitalarios los registros son similares. La frecuencia va en ese orden. Ahora, en este esquema, por ejemplo, vemos que tumores de glándulas salivales secundarias se van a formar en mayor cantidad en el paladar. Casi un 40% de estos se forman en el paladar. El siguiente sitio de presentación de estos tumores es la lengua, ¿no? Luego la mejilla y el labio. El antro son los senos maxilares. Ahí también tenemos glándulas salivales menores, por eso que se forman tumores adenoides quísticos.
en los senos maxilares, porque ahí hay glándulas salivales accesorias. En las fosas nasales, encías, laringe, suelo de boca, amígdalas, nasofaringe, etmoides, acá arriba, ahí también se forman tumores de glándulas salivales porque también hay secundarias, en las fosas piriformes, etc. En todas estas localizaciones se pueden formar los tumores de glándulas salivales, principalmente glándulas accesorias. Como hemos visto en la imagen anterior, son chiquititas, ¿no? Pero más frecuentes en el paladar. Lengua, mejilla, labio y antro. Ese es el orden de frecuencia de las localizaciones de estos tumores. Esta es una clasificación de la OMS que desde el 91 hasta hoy se publica, se acepta y está ahí en los textos también incluso, ¿no? Todo lo que son adenomas, carcinomas, otros tipos de tumores. Como ustedes ven, hay una lista que obviamente tendríamos que aprendernos de memoria, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es saber cuáles son los más frecuentes, los más predominantes, los más agresivos. Eso sí es importante recordarlos. En general los tumores de glándulas salivales malignos no dan metástasis a los ganglios cervicales del cuello, como el cáncer de tiroides, por ejemplo, ¿no? El cáncer de tiroides es el cáncer papilar. Primer sitio de metástasis, ganglios linfáticos del cuello. En glándulas salivales casi no dan, en su mayoría, metástasis ganglionar. Hay un tipo de cáncer de la parótida que es el carcinoma epidermoide. El mucoepidermoide también son los tipos de cáncer que dan en su mayor porcentaje metástasis ganglionares. Entonces es importante saber que no solamente crecen localmente los tumores, sino que también dan metástasis a distancia. Primero los ganglios linfáticos y en algunos casos a huesos, pulmones, generalmente, ¿no? La estadificación TNM, ustedes saben lo que es la TNM, lo habrán visto en otros tipos de patologías malignas, ¿no? Es una clasificación que nos sirve para estadiar la enfermedad maligna del tumor, y en base a ese estadio nosotros sabemos qué tipo de tratamiento le va a corresponder, si va a ser cirugía, si va a ser cirugía con radioterapia, si va a ser cirugía con radioterapia y quimioterapia, si solo va a ser cirugía, si solo va a ser quimio y radioterapia. En base a este estadiaje nosotros tomamos una decisión terapéutica en cualquier tipo de cáncer. Y todo tiene su significado, ¿no? El T, tamaño del tumor, el N, la metástasis a los ganglios, el M, la metástasis a distancia. Entonces, estadio 1 siempre va a ser el más leve, el más rescatable, probablemente el que podamos curarlo todavía. El estadio 4, un caso muy avanzado, que lo único que vamos a hacer probablemente en algunos casos sea tratamiento paliativo, quimio, radioterapia, tratamiento de dolor, calidad de vida y punto, ¿no? Entonces, para eso se usa este TNM, para estadiar el cáncer y de acuerdo a eso dirigir la conducta que vamos a tomar en cada una de ellas, ¿ya? En caso de glándulas salivales, lo mismo, cada T tiene su característica, cada N también y cada M también, ¿no? Solo por ejemplo, el T1 es una lesión menor de 2 centímetros, el N0 cuando no hay ganglios, el N1 cuando hay ganglios únicos de 3 o menos centímetros en el mismo lado de la lesión, etc. Esto siempre los residentes de cabeza y cuello lo tienen impreso en la historia clínica porque tienen que estadiar a los pacientes. Pretender aprendérselo de memoria, cada TNM de cada órgano es bien difícil, ¿no? Parótida, laringe, seno paranasal, piel, lengua, cabello, labio, etc. La idea es tener el TNM en el bolsillo, estadiar en la historia clínica del paciente. Entonces cada una de ellas va a tener una característica, pero es muy importante para el manejo médico, para nosotros. Eso no lo han creado por gusto, es para estadiar al paciente y saber qué tratamiento vamos a dirigir a él, ¿ya? Dentro de los tumores benignos,
Hemos dicho que son la mayor cantidad en las glándulas mayores, el mayor porcentaje es benigno, 75-80%, y vamos a ver dos tipos los más frecuentes. El adenoma pleomórfico, o llamado también tumor mixto. Este más o menos representa un 80-85% de todos los tumores de las glándulas salivales. El 65-70% se forman en las parótidas, el 50% en la submandibular y el 50% en el paladar. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante de estos tumores. El tumor de Warthin o cistoadenolinfoma, que es un tumor que tiene una característica quística, contenido líquido, sólido, líquido, en algunos casos es más frecuente en los de sexo masculino. Se localizan generalmente en la porción inferior de la parótida. Ya representan el 5 al 15% del total de tumores salivales y el 20% de los benignos, ¿no? Entonces, estadísticamente es el segundo más frecuente de tumores benignos en las glándulas parótidas. Tumor de Warthin es, acuérdense que Warthin ya lo van a relacionar con un tumor quístico de la parótida. Y dentro de los tumores malignos, el más frecuente es el mucoepidermoide. El mucoepidermoide es un tumor maligno más frecuente de las glándulas parótidas. Siempre recuerden eso, ¿no? La clase de tumores es un poco aburrida porque lo cáncer. Nosotros tratamos benignos y malignos, pero también tenemos en el hospital, por ahí va, entre benignos y malignos. El tumor, este tumor es el 10% de todos los tumores y más o menos un 25 a 35% de los tumores malignos. Nosotros en lo que es tumores siempre hablamos de estadísticas. ¿Qué tumor es más frecuente? ¿Qué tumor es menos frecuente? Estadísticamente, ¿en qué porcentaje se encuentra en la población? ¿Cuál es más frecuente en la lengua? ¿Cuál es más frecuente en el carrillo? ¿Cuál es más frecuente en el paladar? Porcentajes, ¿no? ¿Por qué? Porque también en base a eso uno va del 35%, cuál es el pronóstico de sobrevida. Siempre van a haber tipos histológicos también en cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, uno de bajo grado de diferenciación y el de alto grado de diferenciación. El de alto grado siempre, su mismo nombre lo dice, es más agresivo, ¿no? en su evolución. Los de bajo grado, mediano grado son menos agresivos y los de alto grado siempre son más agresivos. Hola. Probablemente, si nosotros recibimos un informe histológico donde nos dice un carcinoma mucoepidermoide de alto grado, entonces la cirugía tiene que ser más radical, probablemente le tengamos que complementar con radioterapia o quimioterapia de acuerdo a la extensión del tumor, de acuerdo a lo que ha comprometido, de acuerdo al informe final de la anatomía patológica que nos informe al final de la cirugía. Si hay bordes comprometidos, si no hay bordes comprometidos, si hay micrometástasis linfática, si hay microinvasión vascular, etc. En los informes patológicos también muy importantes después de la cirugía para determinar la terapia complementaria a la cirugía, ¿no? Entonces, bajo grado, bueno, cirugía, observación. Alto grado, cirugía, radioterapia, quimioterapia, dependiendo de cada caso clínico. Por eso es importante estas clasificaciones, no es por gusto. No por gusto los patólogos nos dicen bajo grado, alto grado. Tiene que tener relación con algo. Carcinomas adenoide quísticos o antiguamente llamados cilindromas. Ya estos representan el 14% de todos los tumores malignos de las glándulas salivales. Existen 3 tipos histológicos. Cada uno de ellos también va a tener una característica. El más agresivo de estos, por ejemplo, es el sólido. ¿Ya? Es el que se disemina, crece rápido. Y una peculiaridad de estos tumores es que siguen a los nervios periféricos. Invaden los nervios periféricos y a través de ellos se diseminan rápidamente. Si es la suma axilar, puede llegar hasta la base del cráneo, y cuando ingresa en la base del cráneo ya es otra historia. Entonces, por eso es importante, como les vuelvo a decir, los tipos histológicos de cada una de ellas y saber su agresividad, sus características. El otro tumor maligno es el adenocarcinoma, que más o menos representa el 4% de los tumores.
existen 3 tipos, a su vez, mucinoso, ductal, ductal intercalado. ¿No? ¿Para qué me interesa saber eso? Simplemente porque cada una de ellas va a tener una evolución distinta, una agresividad distinta en cada caso. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo reconocemos clínicamente a estos tumores. Por ejemplo, los tumores de glándula parótida, ¿no? Los tumores de glándula parótida son tumores generalmente redondeados, lobulados, los benignos, redondeados, lobulados o bilobulados o multilobulados, que están localizados justo cuando está localizada la parótida. Crecen hacia el exterior o pueden crecer también en forma interna, a lo que se llama el espacio parafaríngeo. ¿Ya? Consistencia semisólida, bien definido, se mueven, bordes precisos, ustedes lo pueden delimitar fácilmente, todo lo que es semiología de un tumor. Dureza, fijeza, bordes, si son precisos o no son precisos, si son fijos, si la piel está adherida a este tumor o no. Todas esas características clínicamente va a distinguir un tumor maligno a un tumor benigno. O sea, yo solo haciendo un examen clínico puedo sospechar si este tumor es benigno o maligno, y el examen auxiliar me va a ayudar a confirmarlo, ¿no? Entonces, los benignos son bordes delimitados, se mueven, semisólidos, encapsulados, móviles, no provocan dolor, y obviamente si sabemos que por acá está el nervio facial, no invade el nervio facial. Entonces la paciente puede tener una bola de este tamaño, pero el nervio facial está funcionando muy bien, toda la cara se mueve adecuadamente, porque los tumores benignos no infiltran los nervios, solo los presionan, los comprimen. Que muchas veces no he visto pacientes con unos tumores grandes, pero sin paresia ni parálisis del nervio facial. Otro ejemplo de un tumor, en este caso, por ejemplo, está ubicada en la parte inferior de la parótida, lo que nosotros llamamos la cola de parótida. Este es probablemente un tumor de Warthin, tumores quísticos, pacientes de sexo masculino, ubicados en la cola de parótida. Ustedes lo palpan, son medio renitentes, o sea, es como si tuviera un contenido líquido, delimitados, móviles. Pero ya bueno, cuanto más pacientes veas con el mismo tumor, obviamente vas aprendiendo más en diagnosticar clínicamente a estos tumores. Lo importante es que ustedes siempre hagan lo que los maestros decían, ¿no? La clínica es soberana. O sea, ustedes clínicamente hacen el diagnóstico y lo tratan al paciente en muchos casos y no necesitan pedir ningún examen auxiliar. Antes no había muchos exámenes auxiliares, pero hoy en día tenemos de todo. Y muchas veces nos mal acostumbramos a ver al paciente con su tumor y sin examinarlo, ecografía, tomografía, biopsia, y regrese con sus resultados. Ni siquiera le hemos tocado al paciente. Entonces eso, por ejemplo, es una mala práctica. Siempre ustedes tienen que primero hacer el diagnóstico clínico, examinar semiología, hacer el diagnóstico clínico, su plan de trabajo, y luego confirmar su sospecha clínica de acuerdo a los exámenes auxiliares que van a solicitar. Esa es la práctica, ¿no? Este es un joven que ya tendrá 40, 38. Es un tumor grande de la glándula parótida derecha, pero vemos, por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan, hay una desviación de la comisura labial. Ese labio ya no es normal. No tengo el video, pero había una leve paresia del párpado superior, o sea, no se movilizaba bien. Es un tumor adherido a la piel. La piel está fija, como que si fuera parte del mismo tumor, ¿no? Bordes, acá sí se pueden precisar los bordes, pero no hay esa separación de la piel con el tumor. Entonces, nuestra sospecha clínica es que se trate de un tumor maligno. ¿Y qué tipo de tumor maligno? Mucoepidermoide, epidermoide, adenoide quístico,
tumor mixto maligno, puede ser cualquiera de ellos. Es un poco difícil diferenciarlos clínicamente uno de ellos. Los linfomas, porque también hay linfomas de parótida, por ejemplo, casi no infiltran el nervio facial. Son tumores de este tamaño, pero mueven muy bien la cara. Entonces, por ejemplo, esos tumores casi nunca infiltran el nervio facial, pero los otros tumores, como el epidermoide, el mucoepidermoide, generalmente los infiltran. Entonces, ustedes van a tener pacientes que vienen con tumores y con parálisis de la hemicara donde está afectado el tumor. Entonces, obviamente, rápidamente ustedes sospechan que es un tumor, es un cáncer de la glándula parótida. Como en esta otra señora, ¿no? Acá hay una desviación de la comisura labial, hay una parálisis. Entonces, es un tumor que se proyecta, que está bien adherida a la piel, y lo más probable es que sea un tumor maligno. Entonces, es muy importante el examen clínico, la semiología, la palpación. En este caso, que ustedes sepan, cuando vayan a hacer sus prácticas hospitalarias, sepan distinguir semiológicamente un tumor benigno y uno maligno. Los tumores de las glándulas salivales y los tumores de glándulas salivales secundarias. Esta es, digamos, la teoría de la clínica, pero yo creo que cuando se van a quedar dormidos, mejor nos vamos a las fotos. Submaxilares, glándulas submaxilares, tumores benignos, ¿no? Hemos dicho que en su gran mayoría, igual que en la parótida, son los adenomas pleomórficos. Igual, son tumores sólidos que se mueven, delimitados, la piel no se adhieren a la piel, fácilmente los movilizan, los delimitan, no les duele a las pacientes, se ubican pues donde obviamente está la glándula submaxilar, ¿no? Entonces clínicamente estos tumores son benignos. Pueden ser adenomas pleomórficos, pueden ser adenomas monomórficos dependiendo ya del estudio citológico, histológico. La evolución de estos tumores que con el tiempo tienden a crecer. Los tumores benignos van a crecer igual que los malignos, pero la diferencia es que crecen más lento. Los malignos crecen rápido, los benignos crecen lento. Un tumor de paladar, miren, este es un tumor benigno, ¿ya? Es un adenoma pleomórfico de glándula salival accesoria, como abomba la mucosa del paladar, está en el paladar duro, y este es un tumor maligno, probablemente un carcinoma adenoide quístico, que son los más frecuentes de cavidad oral y de paladar. ¿Ya? Vemos que ha ulcerado la mucosa, bordes irregulares,